Hola a todos, bienvenidos a Left, una vida exaltando a Dios. Hoy es un gusto poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes la palabra o la enseñanza de la palabra y dando final a esta serie que hemos estado llevando en las últimas semanas, que lleva por nombre Falsas Enseñanzas. Prácticamente abarcamos cómo surge, el impacto que tiene, cuáles son las falsas enseñanzas que surgen dentro de la iglesia y cuáles han sido las falsas enseñanzas que vienen de afuera para la iglesia. Podríamos decir del mundo a la iglesia, y hoy pues vamos a ver una de ellas. Pero ciertamente considero de que toda la base de esta serie ha sido la verdad, ¿sí? O sea, al poder nosotros tener la capacidad de poder identificar la verdad, de poder distinguir qué es verdadero y qué es falso. Y ciertamente al conocer la verdad y tener estar mejor basados o bien fundamentados en la palabra para clarificar lo que está erróneo, nos ayuda a estar mucho más sobre esa roca que es Cristo Jesús. Entonces, antes de empezar, ¿por qué no hacer una breve oración para entregarle este tiempo a Dios y que sea Él el que hable a cada uno de nuestros corazones? Padre eterno que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder escuchar una vez más de tu palabra. Te pido, Padre, que en esta oportunidad tú hables a cada uno de nuestros corazones, que tú, Dios, hagas nuestros corazones receptivos a tu verdad. Porque sabemos que la verdad puede llegar a ser chocante, pero Dios Todopoderoso, te pido que tú en nuestro corazón hagas tu obra mediante el Espíritu Santo para que podamos recibir tu verdad, para que la podamos aceptar y también la podamos poner en práctica, Padre eterno. Yo te pido, Señor, que quites toda distracción, que nuestra mente esté plenamente enfocada en ti para poder recibir lo que tú quieres esta noche decir a nuestras vidas. Te lo pido, Padre, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Entonces, incluso hoy, el último tema del día de hoy creo que va a ser el que mejor se puede adaptar para darle final a esta serie. Porque como lo que mencioné hace poco, la serie se ha basado mucho en la verdad y la falsedad. Y hoy en día, la lucha, o mejor dicho, no la lucha, pero el conflicto que hay con la verdad es bastante grande. Es preocupante. O sea, estamos en un tiempo en donde decir la verdad no siempre conviene. Y como no siempre conviene decir la verdad, es más fácil entonces, pues obviamente, mentir. Estamos en esa situación donde es más fácil decir una mentira que decir la verdad. Porque cuando nosotros queremos hablar la verdad, nosotros no sabemos muchas veces cómo la otra persona la puede llegar a recibir. ¿Sí? O sea, entonces como uno no sabe cómo esta persona puede reaccionar ante la verdad, lo que uno hace es adaptarse a la situación y en ese momento pues hablar mentira o bien una falsa verdad. Y falsa verdad me refiero a yo que es como una verdad a medias, ¿verdad? No te la digo toda, pero sí, pero con un poco de mentira, ¿verdad? Entonces, hoy estamos en esa situación. Hoy el mundo vive esa circunstancia donde venir y ser honesto a veces es preferible mejor y mentirle a las personas, engañar a las personas. Y es cómico, ¿sí? Porque muchas veces uno miente para evitar el conflicto. ¿Sí? Muchas veces decide tal vez no ser plenamente honesto para evitar el conflicto. Se nos enseña que nosotros debemos de ser honestos. Se nos exhorta que nosotros debemos de ser honestos. También se nos motiva a buscar la paz. Pero nos damos cuenta que hoy en día mantener las dos juntas y unidas es demasiado difícil. Es bastante complicado, ¿sí? Entonces, es preferible mantener una paz falsa
mediante mentiras. Y voy a dar un ejemplo de esto. Sí, tal vez, y puede ser algo que tal vez todos nos hemos relacionado con ello en algún momento o bien lo hemos experimentado. Pero cuando nosotros estamos con alguien que no es de nuestro mayor agrado y uno no quiere causar problemas, ¿uno qué hace? ¿Va? O mejor dicho, llevar como la fiesta en paz. Uno lo que hace es como sonreír, ¿va? ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, ¿cómo estás? Ja, ja, ja. Sí, ja, 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 ja. Pero por dentro, a pesar de que el entorno, el ambiente está pacífico, la persona no tiene paz. Por dentro posiblemente está así como, esta persona me cae mal, no la aguanto, no la tolero, es que solo habla, ya me hierve la sangre. Pero uno va a estar ahí de una manera falsa, ¿verdad? Así de, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Sí, qué maravilloso, ¿va? Y la otra persona posiblemente pues va a estar todo bien hasta que llega el día en que posiblemente se entere de que a ti no te cae bien y que nunca te ha caído bien y que posiblemente has hablado mal en sus espaldas. Entonces en el momento que sale la verdad, no es que vaya a haber paz, no es que la otra persona te diga, mira, gracias por ser honesta conmigo, decir que yo te caigo mal, vamos. Eso no va a pasar. Lo que va a ocurrir es que la otra persona va a tener un conflicto contigo. Entonces, al tener un conflicto, pues obviamente la falsa paz que existía se desvanece. Y surge la realidad de la situación, que es un conflicto. Entonces, pero como hemos dicho, ¿sí? Hay que llevar la fiesta en paz. Entonces, muchas veces el ser honesto no va a llevar la fiesta en paz. Entonces, ¿qué es? Por eso les decía, como decía al comienzo, estamos en una época donde es más fácil no ser honestos y decir la mentira. Para poder llevar la fiesta en paz, aunque realmente esa paz no es verdadera. Esa paz no es real, es falsa. ¿Sí? Entonces, frente a este problema en donde las personas nos identifican cómo podemos llegar a ser honestos, ¿sí? Delante de en esta gran problemática que existe, el mundo llegó a una conclusión. Y parece ser una conclusión bastante acertada y muy fácil. Y la conclusión a la que llega el mundo es: cada quien viva su verdad. ¿Vos crees que vos querés ser perro? Va, eso es lo que vos querés creer. Esa es tu verdad, vamos. Yo soy humano, va. Que vos no sé qué querés creer que la tierra es plana. Va, esa es tu verdad, vamos. La tierra es plana. Va, y para mí la tierra es cuadrada. Entonces el mundo llegó a esa solución en donde cada quien viva su verdad. Pero la verdad, ¿sí? Pero esta verdad, ¿sí? Ha llegado a ser ambiguo. Porque entonces, o sea, es una verdad falsa. Porque cada quien cree lo que es. Porque cada quien niega lo que es una verdad absoluta o una verdad total. Hoy en día, la verdad pasó a ser sacrificada para tener una tolerancia mal definida. Es más importante que nadie se moleste conmigo que pararse de pie en lo correcto y en lo cierto. Entonces, si alguien me dice la tierra es plana, para yo evitar conflicto y no caer en una discusión, sí es plana, vamos. Cuando de repente hay tantas cosas que me dicen la tierra es redonda. Pero como cada quien vive su verdad, pues si eso te hace feliz, vamos, esa es tu verdad. Pero lo que yo quiero evitar es conflicto. Entonces es una tolerancia mal definida. ¿Sí? La verdad es centrada, la verdad es estabilizadora, la verdad clarifica. Esto es así si estamos dispuestos a renunciar a nuestra devoción a la versión de la verdad que preferimos. Si no, la verdad desorienta, perturba y confunde. Las personas quieren creer lo que quieren creer.
O mejor, otra vez podrían ponerlo de otra forma. Las personas creen lo que quieren creer. Y por eso la verdad, la verdadera verdad o la verdad absoluta es tan difícil de encontrar hoy en día. Porque como hay tantas hoy tantas verdades, entonces es difícil de encontrarlas. Lo peor de todo es de que la verdad que maneja el mundo es una verdad subjetiva y una verdad relativa, que son dos corrientes filosóficas, ¿sí? Entonces, ¿qué es el relativismo? Aquí encontré una explicación. Dice, el relativismo es una doctrina filosófica basada en que la verdad y el conocimiento no son absolutos, sino que ambos son relativos. Es decir, dependen tanto del contexto en el que lo estudiemos como de las percepciones personales que tenga el investigador. Para el relativismo no existen verdades absolutas, debido a que el investigador o la persona que opina sobre algo está influenciada por una serie de variables. Variables entre las que destacan los valores culturales, la religión, los principios éticos, la ideología o sus tradiciones o costumbres. En otras palabras, el investigador está influenciado por su forma de vivir la vida y percibir los acontecimientos. En resumen, el relativismo consiste en considerar que toda verdad depende del contexto cultural en el que nos estemos desenvolviendo. En otras palabras, el entorno define la verdad. El contexto, la situación en la que uno está, es lo que define la verdad. Entonces, cómo yo me sienta basado en el contexto, eso es lo que hace una realidad. Eso es lo que hace una verdad. Pero como decía aquí, como se vive de esta manera, entonces no acepta una verdad absoluta, porque los tiempos van cambiando. Por ejemplo, antes podríamos decir que el medio más rápido, ¿sí? Para la correspondencia, si lo queremos ver de esa forma, era pues a través del sistema de correos. Hoy en día, la verdad es de que el medio más rápido de correspondencia es el correo electrónico. Entonces, se va adaptando a ese tipo de circunstancias para decir, es que esta es la verdad ahorita, porque esto es el entorno. O sea, antes el medio más rápido era hacerlo por el sistema de correo postal, pero hoy ya no es el correo postal. Hoy el medio más rápido para la correspondencia es correo electrónico. Porque no importa qué tan lejos estemos, en segundos está donde tiene que estar. Entonces, la verdad referente al relativismo se va ajustando mediante el contexto. Por lo cual, como el mundo es cambiante, nunca va a haber algo como esto permanece como la porque, pues, parece que, diciéndolo nuevamente, la Tierra o el mundo va transformándose, va cambiando. Lo que antes era, hace 5 años, que tal vez la mejor televisión era la plasma, hoy hay televisiones con mejor imagen. Entonces eso ya decir, la mejor tele es la plasma, tal vez ya no es algo certero, ¿verdad? Y ahora es como se adaptó, se cambió, se transformó. Ahora, ¿cuál es la otra corriente? El subjetivismo, ¿sí? El subjetivismo es una postura o visión que considera a la individualidad del sujeto como elemento central de cualquier verdad. De acuerdo a esta posición filosófica, lo subjetivo es lo que pertenece al sujeto o al espíritu humano y se relaciona con el modo de pensar o sentir y no al objeto en sí mismo. Por lo tanto, no existe una verdad universal y absoluta, ya que no hay una realidad que resulte independiente de la mente. El subjetivismo consiste en una postura en la cual el individuo se ve afectado por sus propios valores de la moralidad, creencias y la percepción que éste tiene acerca de la realidad de su mundo. Entonces, el subjetivismo
lo único que se basa, ahí sí que la verdad se basa únicamente conforme a mi postura o a mi forma de pensar. Que esta tal vez es hoy tal vez una de las más evidentes, debido a, por ejemplo, hablando de la identidad de género. Que hay una mujer que dice y piensa que se siente hombre, ¿verdad? Entonces esto es una verdad subjetiva, porque todo depende de lo que esta persona piensa. Entonces, si yo pienso cualquier cosa, para mí esa es la verdad. Y como dice aquí, nuevamente, no existe verdad absoluta, porque esta verdad no se basa en lo que yo vea y en lo que yo sienta. Pero no sientas, no en los hechos y en la realidad, sino que se basa en lo que yo piense, en lo que yo sienta, en mí, en lo que yo considere que es verdad. Entonces, si estamos hablando de esta situación, realmente, si estamos diciendo que el mundo se basa en dos verdades, que es la subjetiva y la relativa, estamos perdidos. Porque entonces decir que existe la verdad es falso. No existe verdad. No hay una verdad absoluta. Vivimos en una situación en donde, pues, no hay, ¿sí? No hay una verdad absoluta. O es el contexto o es la persona. Pero no hay algo que afirme y diga, es que esto es lo que es. En Génesis 3, 4, 5, la serpiente le hace una promesa a Eva, o bien en este caso a la mujer, acerca del fruto que quería, que la serpiente le estaba diciendo que pues lo debía de comer, que al comer de ese fruto ella recibiría este beneficio. Y el beneficio que la serpiente pues no el beneficio, la mentira que la serpiente le dijo a la mujer fue la siguiente. Dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Yo aquí tal vez haría la pregunta, ¿será que realmente el hombre es capaz de distinguir entre el bien y el mal? ¿Será real que el hombre puede decir, esto es bueno y esto es malo? O sea, voy a poner un ejemplo para explicar esto. Y la verdad, la respuesta es no. El hombre no es capaz de distinguir esto es bueno y esto es malo. ¿Por qué razón? Supongamos, hablemos acerca de robar, ¿sí? Cuando hablamos acerca de robar y lo atribuimos a que los políticos están robando a costa del pueblo, ¿qué es lo que surge? Condenación total. Es así, no, ¿cómo es esto posible? No, lleven los presos, corruptos, todo el merenguetengue. Pero ¿qué pasa si de repente viene alguien que no ha comido por muchos días, que no tiene cómo pagar comida y se roba un quetzal de pan? El hecho es el mismo. Ambos están robando. La cuestión es de que esta persona que robó un quetzal de pan va a ser justificado. Mucha gente va a justificar ese hecho. Va a decir, no hombre. Por ejemplo, digamos que la persona, el dueño de la panadería viene, lo agarra y lo quiere meter preso. Entonces sale la noticia y mucha gente va a decir, ala, nombre, por un quetzal. Ala, nombre, es que un pan no se le niega a nadie. Ala, es que cómo va a ser posible si la persona ni tenía como para comer ni para pagar. Ala, no, qué mala tasa. Pero si está haciendo el mismo acto que el político corrupto, está robando. Entonces, no, el hombre no es capaz de distinguir qué es bueno y qué es malo. El hombre vive en una situación gris. No sabe, no es blanco ni negro. Unas veces va por aquí, otras veces va por allá. Es el famoso, me imagino que muchas veces se ha escuchado, la famosa doble moral. Porque no es capaz de distinguir, es que aquí esto es malo, y si la persona que robó un quetzal de pan es que igual robó, y eso igual sigue siendo malo.
¿va? No que es así como, no, es que este lo hizo así, entonces sí, este tiene que pagar. No, pero es que este lo hizo de otra forma. O sea, no, hay que perdonarlo, ¿va? Entonces es donde dice, pero entonces, ¿por qué aquel sí y por qué aquel no? ¿Va? ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí sí nos golpeamos el pecho y aquí no. El mundo vive con respecto a lo bueno y lo malo en una situación gris. Y así es exactamente igual con la verdad. El mundo vive en una situación gris. Porque cada vez, mientras más avanza el tiempo, menos es la aceptación de la verdad absoluta. La gente ya no quiere creer en una verdad absoluta. La gente ya no quiere aceptar una verdad absoluta. Quieren basarse según los contextos o quieren basarse según lo que sienten. Pero ya no aceptar, ¿sí?, una verdad absoluta. Y ahí hubo una explicación que encontré que me gustó bastante, que se los voy a compartir. Realmente no decía autor, entonces no se los puedo decir quién fue, pero me pareció bastante acertada la forma que estaba explicando este tema. Dice, afirmar que la verdad es relativa es en sí misma una afirmación relativamente verdadera. El que escucha tal afirmación está bajo la compulsión lógica de rechazarla. La noción de la verdad relativa es autodestructiva porque no puede soportar su propio peso. Esta aseveración no puede sobrevivir cuando está sujeta a sí misma. Decir que la verdad es relativa es hacer una afirmación de verdad que no hay verdad. ¿Sí? Esta parte me gustó. Decir que la verdad es relativa es hacer una afirmación de verdad de que no hay verdad. O sea, irónico, ¿no? O sea, al final del día es cómico. En pocas palabras, la verdad es la realidad. Parafraseando a Aristóteles, hablar en verdad significa decir lo que realmente es y lo que no. La verdad es la mente que se ajusta a la realidad tal como existe. Es el intelecto y el mundo que operan en el mismo plano, que se conectan perfectamente entre sí. La verdad es más que una simple idea o colección de ideas que no son contradictorias. Por ejemplo, coherencia. En cambio, la verdad se obtiene cuando existe una identidad entre un sujeto que conoce y un objeto conocido. Una persona comprende la verdad de la misma manera que comprende la existencia de las cosas, que es en realidad anterior a la forma en que comprende incluso su propia existencia. La única manera de dejar la inutilidad de la verdad relativa es comprender que el conocimiento debe comenzar con cosas y no ideas sobre las cosas. Esto puede parecer contraintuitivo, ya que muchas personas han sido desafortunadamente condicionados a aceptar la prisión de su propia mente. Es decir, han sido condicionados de una forma u otra por la filosofía moderna para pensar que existe una brecha entre sus percepciones e ideas. Por ejemplo, estados mentales y las cosas que existen fuera de sus mentes. Un ejemplo podría ser útil para ilustrar. Considere que en una habitación que de otro modo estaría vacía, hay una persona y una pelota de tenis amarilla. Podríamos preguntarle a la persona sobre la pelota. ¿De qué color es? Él responde, amarilla. Luego preguntamos, ¿cómo lo sabes? Y la persona nos mira con curiosidad, a lo que insistimos. ¿Lo sabes porque tenías en mente la idea de una pelota de tenis amarilla y luego razonaste que la causa de la idea debe ser que hay una alta probabilidad de una pelota amarilla? ¿O simplemente entendiste que había una pelota amarilla? La mayoría de las personas optarían por la última de estas opciones. Sin embargo, la visión predominante en filosofía
y disciplinas relacionadas que posteriormente ha permeado la cultura es que la pelota en sí misma no es comprendida. Sin embargo, creer este punto de partida impuesto artificialmente no deja más remedio que cuestionar la validez última de la percepción sensorial y el mundo externo. Y así nace el escepticismo implícito o explícito acerca de conocer verdaderamente lo que está allá afuera. A su vez, esto engendra la noción de que todo lo que uno puede afirmar está ligado a estados mentales subjetivos, lo que luego conduce a es verdad para ti, pero no es verdad para mí. Algunas aclaraciones son necesarias en este punto. Hay una diferencia entre decir, es verdad que el helado de vainilla es mejor que el de chocolate, versus es verdad para mí que no existe el helado de vainilla. Una de estas proposiciones expresa algo sobre el mundo, mientras que la otra simplemente muestra una preferencia sobre algo en el mundo. Puede ser cierto que la persona A piensa que la vainilla es mejor que el chocolate, pero es manifiestamente absurdo pensar que esto es lo mismo que negar la existencia de la temperatura o del helado en sí. Entonces, esto es casi como la realidad de la verdad hoy en día. Y es que no está en nada. ¿Sí? O sea, no está en nada. En la percepción. Entonces, es donde, como decía aquí, todos llegamos a un punto donde eso puede ser verdad para ti, pero no para mí. Y es un poco de lo que hablamos en el tema anterior acerca de la época de la Ilustración, en donde Kant y otros pensadores dijeron como, bueno, los sentimientos y todas estas cosas no es verdad, digamos como no es verdadero o todo aquello que no se puede ver, no se puede comprobar su veracidad, pero todo lo que se puede tocar, lo que se puede ver, la realidad, esto sí es verdadero. Va. Entre eso, digamos, es un pensamiento bastante contrario, ¿sí? A lo que estamos hablando acá. Porque esa por lo menos está diciendo, bueno, si yo puedo tocar esto, pues esto es verdadero. ¿Verdad? O sea, esto sí, todo esto es realidad. Ahora el problema es de que esto ya no es así. Hoy puedo venir y decir, esto pues no existe, ¿no? esto es color azul. Y la gente va a decir, pues esa es tu verdad, ¿verdad? Sí, esta es mi verdad, que esta parte de aquí es azul, ¿verdad? Y ahí es donde entramos a todo este conflicto, pues como mencioné anteriormente, de la identidad de género, que la verdad absoluta te va a decir hombre o mujer, pero como estamos en una situación donde la verdad es lo que yo piense, entonces esta persona va a decir, no, yo no soy mujer, ¿verdad? Yo soy un hombre, o no sé, o ya ni sé cuántos géneros hay, oye, pues, o que se han creado, que ya son bastantes, pues, ¿no? Entonces, pero todo esto es como, mira, pero, mano, de verdad, o sea, si vamos al estudio científico, es que a la biología, ¿verdad? Vamos a llegar al término de que son dos géneros, no más, ¿verdad? Pero esta persona no lo percibe de esa manera. Va a basarse en lo que para esta persona es verdad. Sé que si yo soy hombre me siento mujer y que si soy mujer me siento como hombre y así y muchas otras ideas, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre aquí es de que cuando la verdad se te presenta o cuando la verdad absoluta se quiere presentar, lo que hay es negación. Porque, tomando este ejemplo, o sea, hombre, mujer y es no, es que no es hombre y mujer, ¿va? Es hombre, mujer y cosa, porque ahora literalmente, ahora alguien se puede considerar una cosa, o sea, es absurdo lo que ha estado llegando a esta situación, pero es la negación de la circunstancia, es como no, o sea, la ciencia incluso hoy, antes que era tan venerada, hoy ahora ya está siendo así descuartizada también, de que no, es que no, ni porque la ciencia diga tal cosa, no, es que eso no es así, ¿va? Entonces existe la negación.
Y las personas, pues obviamente, creen lo que quieren creer. Y hay algo verdadero hoy que fue realmente o que se mantiene igual a como fue hace 2000 años en el tiempo de Jesús. No hay hecho que pueda convencer a alguien que está comprometido a no creer. No hay hecho que pueda convencer a alguien que está comprometido a no creer. Esa es la negación. Le puedes presentar todo y aún así esta persona no va a creer porque no quiere creer. Y esa es la gran diferencia. Entonces Jesús se encontró en una misma situación de negación. No él, obviamente, pero los judíos, cuando con respecto a él, hay un encuentro en Juan 8, que lo vamos a leer, en donde el judío solo se niega a creer o a recibir lo que Jesús está diciendo. Es más, por la misma negación, sin ir tan lejos, por la misma negación que había en el pueblo judío con respecto a lo que Jesús decía, y por definitivamente por otros factores más, es que Jesús es llevado a la cruz. Hoy, si queremos ser realistas, las personas que se presentan con verdad absoluta son rechazadas, son insultadas. Sí, o sea, pueden llegar hasta el extremo de que las matan, pues, porque no aceptan la verdad absoluta. Y es por eso que decimos, lo mismo que yo estaba diciendo ahorita, que esta situación de hoy no es algo ajeno a una situación que haya venido 2000 años antes. Es algo que se permanece, pero posiblemente hoy en día ha florecido más, si lo queremos ver pues de una cierta perspectiva. Entonces, dice Juan capítulo 8, versículo 12 al 59. Dice: Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿Dónde está tu Padre? Jesús respondió: No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Entonces les dijo de nuevo: Yo me voy, y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar? Puesto que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y Jesús les decía: vosotros sois de abajo, y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces le decían: ¿tú quién eres? Jesús les dijo: ¿qué os he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él.
Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Interesante porque aquí, una breve pausa. Interesante porque aquí, pues obviamente sabemos que Israel, el pueblo de Israel, ha sido esclavos, pues, de muchas veces. Incluso fue esclavos del pueblo de Egipto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme. A mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios, esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Contestaron los judíos y le dijeron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís: Él es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero sí le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Pero por esto los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Otras versiones dicen que Jesús solo pasó por medio de ellos y salió del templo. Entonces, todo este texto muestra una lucha entre dos versiones de la verdad, ¿sí? La verdad de Jesús y la verdad de los judíos. Si nos damos cuenta, para cada palabra que Jesús decía, o para cada exposición que Jesús hacía, los judíos tenían siempre también un contrapunto, una forma de con qué responderle. La cuestión es de que ellos estaban citando citando los hechos o las circunstancias tal como ellos lo ven.
Por eso incluso me detuve un poco cuando decía de que nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Ellos tal vez o sea, es absurdo, porque nosotros tenemos que reconocer que en ese momento incluso ellos estaban bajo el poder de Roma. Y que pues a través de su historia, como lo mencioné, o sea, fueron esclavos en Egipto y fueron prisioneros por todos lados. O sea, realmente el pueblo de Israel sí tenía un problema muy severo con la libertad, si lo queremos ver de esa forma. Entonces, ellos hablaban según como ellos lo veían. Posiblemente en ese entonces los romanos tal vez, o ellos, a pesar de la situación, tenían una libertad de poder expresar su religión, de poder hacer sus tradiciones y todas esas cuestiones, pero estaban bajo el poder de los romanos. Entonces aquí es donde, por ejemplo, decían, no somos esclavos, ¿verdad? Somos descendientes de Abraham, tenemos un solo padre. Entonces, ellos venían y siempre exponían más de algo, ahí sí que en contradicción a lo que Jesús exponía. Lo irónico es de que Jesús, quien estaba delante de ellos en ese momento, es la verdad encarnada. O sea, Él es la verdad total, Él es la verdad absoluta. Entonces, obviamente cuando Jesús, o sea, es por eso que estamos aquí hoy, y recibimos lo que dice la palabra de Dios, porque la tomamos como que esta es la verdad absoluta. Entonces, Jesús, ¿sí? Cuando viene en la última frase, o mejor dicho, la última respuesta que les da a los judíos, que es, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Para estos judíos en ese momento fue como un cortocircuito en sus mentes, un cortocircuito en sus corazones, porque Jesús lo que les estaba diciendo es, yo existo mucho antes que Abraham, y mi existencia se extiende más allá del tiempo. O sea, en otras palabras, Jesús lo que le está diciendo, yo soy Dios. Entonces, los judíos para en ese momento lo que estaban escuchando fue como, obviamente, ellos entendían qué era lo que Jesús estaba diciendo cuando Él dijo, yo soy Dios. Porque lo que les estaba diciendo es, en otras palabras, si lo queremos ver así, es como, miren, lo que yo estoy diciendo es verdad y punto, ¿va? Ustedes pueden venir con todo lo que ustedes han experimentado, pero es que yo estoy aquí desde siempre y he estado desde siempre y sé qué es la situación actual del mundo y de lo que yo les estoy hablando, pero ustedes no entienden lo que yo les estoy hablando. Ustedes solo están viendo lo que ven, lo que sienten, lo que sea. Yo les estoy hablando la verdad de la realidad, de lo profundo, porque yo soy Dios. Obviamente, pues como estamos hablando de que que era una negación total con lo que Jesús decía, con lo que Jesús hablaba, la reacción que ellos toman, pues obviamente era tomaron piedras para tirárselas. Porque para ellos lo que Jesús estaba diciendo en ese momento era una blasfemia. Era algo inaudito, era algo como ¿quién se cree que es? Literalmente, ¿va? Estaba hablando de una blasfemia. Pero si nosotros vemos mucho más allá, y lo aplicamos tal vez en un ejemplo un poco más, en una, ahí sí que situación actual, esta es la misma respuesta de alguien cuando se le presenta la verdad absoluta. Es una negación total. Y definitivamente, al estar en negación, lo que lleva a esta persona de no creer es, pues muchas veces puede ser a la violencia, a la ira, al enojo, porque simplemente no tolera o no puede aceptar la verdad. La verdad absoluta, para poner una diferencia ahí. Entonces Jesús, esto era lo que estaba diciendo. Jesús fue, miren, yo soy la verdad. O sea, si Él es Dios, Él es también la verdad. Entonces Él sabía, pues obviamente todo lo que Él está diciendo, como Él decía, yo lo escucho de mi Padre y esto es la verdad. Yo no doy testimonio de mí mismo. O sea, a mí una de las frases que más me gustó de todo este contexto es cuando les dice, yo sé a dónde voy. Así, aquí dice, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy.
pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. O sea, era como, miren, yo sé de dónde vengo y a dónde voy incluso, porque yo sé, o sea, yo soy Dios, ¿sí? O sea, yo soy todo, ¿verdad? Yo he estado aquí desde la eternidad. Ustedes están en una parte de espacio-tiempo. Y sí, ustedes conocen lo que ven y su verdad se ha distorsionado y se adapta a lo que sienten, se adapta a las situaciones de los tiempos, pero es que la verdad es lo que ha estado desde el principio. Y Dios, esto es lo más maravilloso de Dios, que Dios es inmutable. Y cuando hablamos de que Dios es inmutable, es que Dios no cambia. Lo que fue verdad en el principio va a ser verdad hasta el final y nunca va a cambiar. Nunca va a venir, nunca Dios va a decir, fíjate que cuando formé el mundo, la verdad era esta, pero ya estoy viendo que los tiempos de hoy, pues en aquel entonces no habían celulares, entonces tal vez esa verdad que ahí había ya no aplique tanto acá. Entonces mejor cambiemos esa verdad y adaptémosla a la situación. Eso no es Dios. Dios es lo que fue desde el principio, es lo mismo hasta el final y por la eternidad. Así viene siendo desde la eternidad, se crea al inicio del tiempo, se acaba el tiempo y continuará por la eternidad. Porque es lo que es. La verdad es lo que es. Y cuando alguien viene con la verdad, es lo que es, ahí es donde a uno a veces lo van a tildar de mente cuadrada. No, es que no se adapta. No, el problema es que no es que yo no me adapte. El problema es que la persona que no recibe la verdad absoluta es que, pues, no quiere creer en eso. Quiere tener la libertad, digamos, de poder decidir cuál es su verdad. Y podríamos decir entonces, por ejemplo, si solo existe la verdad absoluta y no hay una verdad cambiante, no hay una verdad que se transforme, no hay una verdad diferente más a la que ha venido y ha existido desde siempre, ¿por qué es difícil o por qué al mundo se le es difícil aceptarla o reconocerla? ¿Por qué? Y la respuesta pues es simple. Y es algo que hemos estado orando siempre durante toda esta serie. Que si la verdad es chocante, nosotros la podamos aceptar. Porque la verdad es chocante. Más cuando nosotros hemos estado creyendo algo totalmente opuesto a la verdad absoluta. O sea, porque la verdad absoluta lo que nos va a decir es, eso que vos crees no es. Y tenés que rendirlo y creer lo que es. Pero ahí es donde, por ejemplo, la gente puede decir, es que no creo que esto sea así. Es que no creo que esta situación tiene que manejarse de esa forma. Es que no creo que, por ejemplo, es que el corrupto, político corrupto, sí, ese tiene que ser condenado, pero es que no considero yo que esta persona que no tiene nada que comer, que no tiene nada que vestir y que no tiene nada como comprar, se le esté juzgando como culpable por un quetzal de pan que haya robado. Pero la verdad te dice, robó. No importa la cantidad, si fueron millones o si fueron 50 centavos, robó. Entonces, la verdad absoluta nos obliga a decir, bueno, robó. Robó, lo siento, robó. 1,000,000 de quetzales a un quetzal, robó. Y eso está incorrecto. Pero entonces, nosotros decidimos vivir nuestra verdad en lugar de aceptar la verdad, porque emocionalmente tiene más sentido para nosotros. Porque emocionalmente tiene más sentido para nosotros. Porque nuestra forma de pensar tiene más sentido para nosotros. De que yo no voy a poder, de que debido a las circunstancias o el contexto que está esta persona, yo no puedo tratarla exactamente igual a la persona que está ahí arriba robando más. Es que aquella persona está dañando a millones al robar. Y aquella solo está dañando tal vez a una persona, al panadero.
Y ni siquiera es como que le haya robado todo el pan de la tienda, ¿va? Sino solo un quetzal de pan. Entonces, para mí es como, a él no lo juzgo de esta forma. A él no lo voy a juzgar de la forma que voy a juzgar al otro. Pero la verdad absoluta, te voy a decir, es igual. La gravedad, obviamente, es diferente. Aquel son millones y aquel es un quetzal. Eso sí, ¿va? Pero el hecho es el mismo. Y el castigo tiene que ser, por lo menos, tirando a lo mismo. Obviamente, la gravedad, ¿va? Pues ahí sí, diferente. Pero sí tiene que ser juzgado, sí tiene que ser condenado. Y eso es exactamente igual con el pecado. Podemos hacer pecados terribles, así como podemos hacer un pecado chiquito. Pero al final del día, yo cometí una falta. Y yo por esto soy destituido de la gloria de Dios. Por el pecado. Aunque yo quiera justificar ese pecado, es que el hecho es que pequé. El hecho es que no hice lo correcto. La verdad no depende de nuestros deseos ni de nuestros sentimientos, ni siquiera nuestra comprensión intelectual de estos. La verdad no cambia en función de quién está en el cargo ni de ninguna cosa que nos parezca elevada o conveniente. La verdad no es relativa ni subjetiva. Si Dios ha dicho que algo es verdad, es verdad. Él no cambia de parecer. Debemos transmitir lo que hemos recibido. No se nos permite cambiarlo, torcerlo, desviarlo, ni tampoco aplicarlo incorrectamente. La Biblia puede ser un libro difícil, pero es mayormente difícil porque a los corazones duros y las mentes invertidas les resulta difícil de creer y obedecer. El problema no es realmente lo que dijo. El problema no es realmente lo que dijo. No entendemos acerca de las leyes de Dios. Nuestro verdadero problema es lo que sí entendemos de la ley de Dios. Sabemos lo que dijo, pero deseamos que no lo hubiese dicho. Es por eso que hemos creado todos estos tecnicismos y salvedades sobre las leyes de Dios. No se trata de hermenéutica, se trata de desobediencia. Esta es la razón por la cual los defensores del derecho al aborto rara vez hablan de la ciencia biológica de la personalidad y más bien hablan de las libertades personales y la autonomía de los derechos. Esto lo dice Jared Wilson en el libro El Evangelio según Satanás. Y la única forma, y esta verdad subjetiva y relativa es algo que incluso ha entrado en la iglesia. Por eso es una falsa enseñanza que viene de afuera para adentro. Porque hay mucha gente que no acepta lo de la Biblia. Hay mucha gente que la Biblia dice, no tal cosa, ¿verdad? O esto no es esto, o nuestra forma de actuar debería ser esto, ¿verdad? O no tal y tal. Y hay gente que se rehúsa a aceptarlo. Y lo que hace es vivir su verdad. Creo que di el ejemplo hace poco o en alguno de los mensajes donde era un entrevistador que fue a una iglesia y a los miembros de ahí las personas que estaban saliendo de la iglesia como que los entrevistó. Y les hace una persona, le lanza una pregunta como, mira, ¿qué piensas del homosexualismo? Y pues esta persona da su opinión y pues que estaba de acuerdo con ello y el entrevistador le dice, pero si la Biblia dice que pues la Biblia no acepta el homosexualismo. Y la persona viene y dice, es que sí, yo sé que eso dice la Biblia, pero yo decido no ponerle atención a eso o decido ignorar eso. Entonces, esta misma enseñanza de afuera está también en la iglesia. Por eso, recibir la verdad es chocante, pero nosotros tenemos que aceptar la verdad. Yo les digo, he tenido momentos en donde estudio la palabra de Dios y la verdad choca. Y haces como, Señor, de verdad, esto puede ser así, esto realmente es así, ¿va? Y meditando en ello y tal vez con tantos, como digamos, conflictos internos por lo mismo de lo que yo considero que debería ser así, llego a la conclusión de que es la verdad. Y si esto lo dice así, es porque es así. Y lo único que tengo que yo hacer es, Dios,
ayúdame a aceptar tu verdad, porque no quiero estar en conflicto con ella. Si esto es lo que es, o házmelo entender, o ayúdame a aceptarla, porque esta es la verdad absoluta. Así que conocer lo que realmente dijo Dios es la única forma de salir del área gris en el cual el mundo existe. Y cuando nosotros vamos a lo que realmente dijo Dios en su palabra, ahí es donde nuestros ojos van a ser abiertos y realmente sabremos distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero va a ser a través de la palabra de Dios, a través de lo que Dios dijo, a través de lo que la verdad nos dice. Entonces ahí vamos a poder decir, esto es malo. Y no importa cómo ha sido, es que esto es malo, ¿verdad? Y esto es bueno porque es bueno, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aquí es donde estoy mencionando, de que verdaderamente vas a ser libre de esa área gris, de esa ceguera, y vas a poder distinguir lo bueno de lo malo. Y es por esto que Jesús señaló, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Si estamos en la verdad, podremos ahí sí que somos capaces de oír la voz de Dios. Si somos de la verdad, somos capaces de recibir y aceptar la verdad. Pero el mundo de afuera, como bien dijo Jesús, no es capaz, no les entra en la mente. Y lo único que podemos hacer es orar para que Dios obre en los corazones de las personas, para que su verdad sea revelada a cada uno de ellos. Porque no cerramos nuestros ojos ahí donde nos encontremos y la oración es siempre la misma. Que podamos siempre aceptar o entender la verdad de Dios. Que a pesar de que no nos basemos en nuestros sentimientos, que no nos basemos en lo que pensamos, en lo que es mejor para nuestra vida, no. En lo que es la verdad, que es la palabra de Dios. Y que esa es la base de nuestra vida. Y que lo que dice es, y no hay más. Es punto y final. Y no tratar de darle tecnicismos. No, es que aquí es que aquí existe como un cierto espacio para aquí como margen de error. No, la palabra de Dios tampoco tiene margen de error. Nunca se contradice, aunque la gente diga, no, es que la palabra de Dios se contradice. Nunca se contradice. Y si la gente piensa que se contradice es porque están sacando los textos, pues como hemos visto, fuera de contexto, ¿verdad? Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias, Padre, porque en esta serie de falsas enseñanzas definitivamente la base o lo que buscamos aquí conocer y entender es tu verdad, porque tú eres la verdad. Tú eres y has existido desde antes del inicio del tiempo. Tú vienes existiendo de eternidad, inicio de tiempo, fin de tiempo y para la eternidad. Tú has permanecido y permanecerás para siempre. Y entonces tú eres la fuente de la verdad. Tú eres el que nos revela lo que es cierto, lo que es ciertamente la realidad de todo el mundo, de toda la circunstancia, de toda la situación actual de este tiempo en este mundo, Dios Todopoderoso. Por eso, Dios Padre, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a descansar siempre en ella. Que si bien pueden venir muchas cosas de afuera que nos buscarán engañar, que nosotros podamos no ser como niños fluctuantes que son llevadas por cualquier corriente o por cualquier doctrina, sino que podamos permanecer siempre firmes en tu palabra y en tu verdad. Y si tu verdad, Padre eterno, llega a un momento en donde nos choca, en donde tal vez
en donde nos topamos con esa verdad absoluta que nos dice, esto que tú has creído no es lo que es, sino que esta es la realidad, que nosotros podamos entenderla, que nosotros podamos aceptarla y que nosotros podamos vivir conforme a ella. Yo te lo pido, Dios Todopoderoso, que tú hagas la obra en cada uno de nuestros corazones, que tú hagas, oh Señor, que pongas en nosotros el querer como el hacer para poder ir y predicar tu verdad, ese misterio que ha sido revelado, que es el Evangelio, Padre eterno, que nosotros podamos alcanzar a aquellos que están en la oscuridad y podamos llevar esa luz que es tu verdad. Yo te doy gracias, Padre, y te lo pido, Señor Dios Todopoderoso, que tú obres en cada uno de nosotros y hagas la perfecta obra que tú ciertamente harás. Te lo pido, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.